Este vídeo es de lo más puro que vas a encontrar en mi canal y probablemente de lo más honesto que vas a ver sobre publicidad online en YouTube. Este vídeo no es uno más, es sin exagerar el vídeo que todo profesional de la publicidad online debería ver al menos una vez. Da igual si gestionas 10 euros al día de presupuesto o 10.000, si haces campañas para ti o para clientes, si estás empezando o llevas años en el sector. No hay filtros, no hay un guión bonito, solo más de 12 años de experiencia condensados en lo que realmente importa. He gestionado campañas en Meta, Google, TikTok, Pinterest, Twitter y otras plataformas para negocios locales, e-commerce, infoproductos, SaaS y eventos internacionales. He dirigido equipos de media buying que invertían más de 50.000 euros al día. He sido responsable de la estrategia digital de uno de los festivales de música más importantes del mundo. Y he liderado lanzamientos que han facturado más de 2 millones de euros en solo 10 días. Lo que vas a encontrar aquí no son trucos. De hecho, si esperas eso, te puedes ir de este vídeo. Lo que vas a encontrar son lecciones reales, de las que solo aprendes cuando has invertido más de 15 millones de euros en publicidad online de forma directa. Y si alguna vez te has sentido perdido entre métricas que no entiendes, creatividades que no convierten o algoritmos que no responden, ponte cómodo, porque este vídeo no solo te va a dar claridad, este vídeo va a cambiar por completo tu forma de entender el tráfico de pago. La primera reflexión y que tienes que interiorizar es que el tráfico de pago más concretamente, no lo es todo en un negocio. Hay muchas partes que son fundamentales y que básicamente inciden en el éxito final de una campaña publicitaria. Tenemos la parte de la oferta, la parte del producto, la parte de experiencia del comprador. Tenemos el embudo de ventas, tenemos la forma en la que cerramos ventas, tenemos la forma en la que construimos audiencias. El tráfico de pago no lo es todo. Sin estos pilares que te he comentado anteriormente, ya puedo generar mucho tráfico de calidad que realmente no lo vamos a rentabilizar. Con lo cual, no te tienes que obsesionar tanto con la parte de tráfico, hay que ponerlo en contexto y todo tiene que estar en perfecta armonía. Algo que he aprendido también durante estos más de 12 años gestionando campañas de publicidad online es que la mentalidad lo es todo, porque nuestra profesión es tremendamente dura, es la realidad y hay que normalizarlo. Es una profesión en la que nos estamos jugando el dinero, tanto nuestro, en el caso de que estemos gestionando campañas de publicidad de nuestro propio proyecto, como el dinero de clientes. Con lo cual se puede comparar un poco con el casino, ¿no? La comparación o la diferencia con el casino es que nosotros tenemos mucho más control. No solo es suerte. En publicidad online tenemos control sobre absolutamente todo. Aún así, hay ciertas épocas en las que entramos en estados de euforia y todo lo contrario. Estados de bajón porque los resultados, por ejemplo, no acompañan. Es muy importante que empecemos a desarrollar una mentalidad de hierro. Porque cuando las cosas van bien, en situaciones de euforia, vamos a saber controlar esa euforia y cuando las cosas van mal y sale, por ejemplo, el famoso síndrome del impostor, que pensamos que somos menos que el profesional que tenemos al lado y nos infravaloramos, vamos a saber gestionar emocionalmente esas situaciones y nos van a permitir que sigamos tomando decisiones de forma racional y no irracional como solemos hacer en esos estados mentales. Así que aquí tienes dos opciones que siempre digo a mis alumnos. Si quieres dedicarte a la publicidad online, 1, empieza a construir esta mentalidad de hierro o 2, dedícate a otra cosa. Como diría mi madre, la paciencia es la madre de la ciencia. Cuando lanzamos una campaña hay que tener en cuenta que no todo va a funcionar bien a la primera. De hecho, más concretamente, si es una campaña de test, estamos validando una hipótesis, pues a nivel de audiencia, pues a nivel de anuncio, pues a nivel de una configuración técnica que hemos realizado en la campaña, no sabemos si va a funcionar. Con lo cual hay que tener paciencia, hay que darle libertad al algoritmo para obtener data y ya tomar una decisión en base a esa información. Luego también hay que tener en cuenta, y esto lo he aprendido con el paso del tiempo, que cuando cogemos un nuevo proyecto, como por ejemplo un nuevo cliente, en el caso de que trabajemos como freelance o tengamos una agencia, o incluso también en el caso de que seamos trabajadores por cuenta ajena, hay que tener en cuenta que las cosas no van a salir bien de inicio, no siempre van a salir bien de inicio. Con lo cual tenemos que tener paciencia y tenemos que confiar en nuestra metodología de trabajo, que es lo más importante a desarrollar, que esto es uno de los puntos de los que te hablaré más adelante. Algo que también he aprendido, y esto lo he aprendido a base de hostias, literalmente, es que hay que tener cierto desapego al resultado final. Creo que los media buyers, cuando empezamos en esta bonita andadura, en esta bonita profesión, estamos demasiado obsesionados con los números, con el resultado final, y hay que tener cierto desapego a esos números. Obviamente, los resultados son todo. Cuando un cliente nos contrata, y acabo nos contrata porque quiere resultados. Cuando una empresa nos contrata como trabajador por cuenta ajena, quiere una serie de resultados. Cuando estamos gestionando las campañas de publicidad de nuestro propio negocio, queremos resultados. Pero si nos obsesionamos con estos resultados, es cuando entramos en un estado totalmente irracional. Tomamos decisiones de forma irracional y esto genera un impacto negativo en los resultados de nuestra cuenta publicitaria. Además, vamos inoculando un montón de estrés que eso a la larga nos va afectando tanto a nivel profesional como a nivel personal. Con lo cual, es importante que te alejes
de los números, que te alejes del resultado. Son una consecuencia de nuestro trabajo. Relacionado con el punto anterior, algo que a mí me ha venido muy bien para oxigenarme a nivel mental y sobre todo a nivel creativo es alejarme un poco de la cuenta publicitaria. Creo que el media buyer medio, cuando empieza, está obsesionado con el administrador de anuncios, sea de Meta, sea de Google, sea de TikTok. Pasa mucho tiempo en el administrador de anuncios. Y yo siempre digo que el 80% del tiempo un media buyer lo tiene que pasar fuera del administrador de anuncios, porque muchas veces los números lo único que hacen es nublar nuestro juicio. Y es muy importante que encontremos momentos en los que salgamos totalmente de la pantalla, salgamos totalmente del administrador de anuncios y oxigenemos nuestro cerebro, porque eso nos va a permitir tomar decisiones de forma mucho más racional, con una perspectiva externa, y además nuestro proceso creativo se va a ver potenciado. De hecho, en mi caso, las mejores ideas, las mejores narrativas, los mejores conceptos creativos se me han ocurrido en momentos alejados de la pantalla, dando un paseo, haciendo deporte, estando hablando con unos amigos, etcétera, etcétera. El siguiente consejo está muy unido al punto anterior. Muchas veces, en muchas ocasiones, el media buyer se bloquea, y yo creo que es una consecuencia inevitable de nuestro trabajo, porque muchas veces aplicamos ABC y no tenemos de vuelta ABC, porque hay una serie de variables externas que juegan un rol importante, obviamente, en el resultado final de una campaña. En ese momento en el que no vemos las cosas claras y nos obcecamos en encontrar soluciones, que obviamente tenemos que ser proactivos para encontrar soluciones, cuando llevamos mucho tiempo en el mismo día dando círculos viciosos, entrando en una pescadilla que se muerde la cola y sin encontrar una solución evidente, mi recomendación es que te alejes totalmente de la pantalla. Que en esas situaciones de bloqueo desconectes totalmente del marketing digital, del trabajo, del administrador de anuncios, de todo lo que tenga que ver con una cuenta publicitaria, porque esto te va a hacer entrar en un estado mental de mucha más calma, de mucha más serenidad, y es ahí cuando se toman buenas decisiones y cuando se ve todo con mucha más perspectiva. Uno de los principales errores que encuentro en muchos media buyers, sobre todo aquellos media buyers que ya tienen cierta experiencia, que incluso se podrían considerar media buyers avanzados, es que empiezan a experimentar demasiado. Están constantemente intentando encontrar el siguiente hack, el siguiente truco, la siguiente estrategia que va a cambiar por completo el resultado de una cuenta publicitaria en una plataforma en concreto. Y obviamente eso no está mal, hay que experimentar. Pero algo que tengo muy claro es que tenemos que ser extremadamente bueno ejecutando las bases y fundamentos. Porque las bases y fundamentos, el ABC que funciona siempre en cualquier campaña de publicidad, en cualquier plataforma y para cualquier tipo de negocio, independientemente de su vertical, es siempre lo que va a ser una base sólida, muy sólida, para empezar el proceso de escalada. Muchos media buyers con los que trabajo, muchas cuentas parias que audito, no escalan porque no tienen una buena base, porque no saben trabajar correctamente las bases y los fundamentos. Entonces tenemos que ser extremadamente excelentes en ejecutar todo lo que tiene que ver con las bases y los fundamentos, porque solo con eso ya tenemos mucho ganado. Y quédate con esta frase: lo avanzado sostiene lo esencial. 12 años comprando tráfico dan para mucho, para muchísimo. Y si algo he aprendido es que en estos 12 años he tenido que evolucionar constantemente. Yo creo que no ha habido año en el que no haya evolucionado profesionalmente. Obviamente ha habido años que he tenido que cambiar y he tenido que evolucionar como media buyer de forma forzada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la aparición de iOS 14.5 en el año 2021, pues supuso un cambio radical en el ecosistema publicitario. Nos tuvimos que adaptar de forma forzada. Pero hay cambios de paradigma, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y ya no solo hablo de ChatGPT o otras herramientas que podamos utilizar en nuestro día a día como media buyers, hablo por ejemplo de la IA implementada de forma interna en cada una de las plataformas, que no nos hacen cambiar de forma forzada, y si trabajamos por inercia no evolucionamos y no nos adaptamos a los nuevos contextos, a los nuevos cambios de paradigma. Y desde mi punto de vista, cuando hay un cambio de paradigma, se abren ventanas de oportunidad. Y estas ventanas de oportunidad, la realidad es que la aprovechan muy pocos media buyers, porque se quedan anclados a estrategias obsoletas, estrategias del pasado. Hay que tener un pensamiento y una mentalidad totalmente adaptativa. Y luego, obviamente, hay que ser un poco ambicioso. En mi contexto, creo que me ha ayudado muchísimo a crecer profesionalmente en todos los ámbitos el haber sido muy ambicioso. Obviamente, esa ambición siempre tiene que ser en su justa medida, porque si no, puede nublar nuestro juicio. Vamos a entrar en una reflexión un poquito más técnica. Siempre he pensado que el método científico deductivo, un media buyer lo tiene que integrar en su operativa al 100%. Al fin y al cabo, cuando estamos en una fase de testeo, puede ser testeo de anuncios, puede ser testeo de audiencias, puede ser testeo de estructura de campaña, puede ser testeo de pujas, puede ser testeo de cualquier funcionalidad que encontremos en todo el flow de creación de una campaña. Lo que tenemos que aplicar, al fin y al cabo, es el método científico deductivo. Y además lo tenemos que aplicar con rigor. Al fin y al cabo, tenemos una idea, tenemos una hipótesis y tenemos que tener una metodología para poder validar o no validar esa hipótesis que hemos tenido. Porque si ejecutamos correctamente esto que te acabo de decir, tenemos una ventaja competitiva brutal con respecto al resto del mercado de media buyers. Y obviamente
obviamente este sistema científico deductivo, esta metodología científica deductiva, sí tiene que mimetizar con metodologías avanzadas de testeo, que tienen que formar el core a nivel metodológico de un media buyer. Algo que he aprendido con el tiempo durante todos estos años y que tiene que ver con el punto anterior, tiene que ver con la parte de testeo y con la aplicación del método científico deductivo, es que hay que priorizar a la hora de testear aquello que realmente tiene un mayor potencial de cambiar algo a nivel de rendimiento en una campaña. Muchas veces nos obsesionamos con testear ciertas variables que no van a tener una incidencia muy importante en el rendimiento final de una campaña y que además suponen mucho esfuerzo por nuestra parte, a nivel técnico, a nivel creativo, a nivel al fin y al cabo de tiempo y de recursos. Con lo cual, mi recomendación es que siempre analices constantemente qué variable quieres testear teniendo en cuenta el impacto final que va a tener en el rendimiento de una campaña y empieces a testear esas variables. Y conforme vas avanzando, ya vas testeando otras variables diferentes. Bueno, esto que voy a decir ahora mismo, si lo está viendo algún alumno mío, seguramente se ría porque sabe que yo soy muy pesado, pero que muy pesado con la palabra metodología. De hecho, ya la he nombrado en este vídeo. Para mí, la metodología de un media buyer lo es todo. A mí, si me contratan y me hago valer en el mercado y tengo un caché alto, es porque quieren contratar y quieren adquirir y quieren que ponga a trabajar para ellos, para mi cliente, la metodología de compra de tráfico de Hugo López. Que además una metodología de compra de tráfico incluye dentro otras metodologías. Metodología de medición y optimización, metodología de, por ejemplo, montar campañas, metodología creativa, una metodología que te permita generar cientos y cientos de anuncios ganadores todos los meses. La metodología es lo que te hace único y la metodología es lo que te hace también ser muchísimo más productivo, porque la metodología al fin y al cabo está compuesta por procesos y en última instancia es lo que te hace generar un impacto mucho mayor en la cuenta publicitaria y en el negocio que estás gestionando. Céntrate en desarrollar metodologías propias porque eso puede cambiar por completo cómo te ve el mercado. No podía no mencionar en este vídeo, en formato de reflexión, la importancia que cada vez veo más en la parte creativa de un negocio. Y ya no hablamos solo de la parte del anuncio, que es un elemento core en cualquier campaña publicitaria, ¿no? En cualquier estrategia de publicidad online. Es que también hablo de la narrativa global que sigue un negocio, de qué ángulos trabaja, de cuál es el hilo conductor de una marca, su tono, cómo se comunica con su audiencia y cómo se desarrollan conceptos creativos que sobre todo buscan generar un efecto wow en el usuario. Porque la publicidad online no se trata solo de generar clics y generar ventas y generar leads. Eso está perfecto, obviamente, sobre todo cuando se habla de los números. También se trata de generar un impacto, sobre todo si tenemos una mentalidad a largo plazo. Porque a lo mejor a una persona que ha sido impactada por un anuncio que le ha generado un impacto muy positivo, un efecto wow, a lo mejor no convierte. Pero el recuerdo de marca va a ser mucho mayor. Con lo cual, esa persona a lo mejor no nos compra hoy, pero nos compra dentro de 3 semanas, dentro de 3 meses. Y eso es un impacto que se ve a largo plazo. Y es un impacto que a nivel de rentabilidad genera una mayor rentabilidad, como digo, en el largo plazo. Y una mayor rentabilidad total. Yo en los últimos años he estado totalmente obsesionado en crear una metodología de creación de anuncios y de creación de conceptos creativos y de creación de narrativas que sea única en el mercado. Y de hecho, siéndote totalmente honesto, creo que es uno de mis principales elementos diferenciadores. Hablando de métricas, yo me acuerdo cuando empecé a comprar tráfico, que al fin y al cabo entras en un administrador de anuncios. Yo en mi caso era el famoso Power Editor de Meta Ads. Por aquella época pues era muy rudimentario, muy rudimentario. Y cuando entré por primera vez en ese administrador de anuncios, pues al principio te das un poco de susto, sobre todo cuando lanzas esa primera campaña y empiezas a recopilar información. ¿Por qué? Porque ves un montón de métricas que no tienes ni idea de qué sentido pueden tener para tomar decisiones de optimización y mejorar el rendimiento de tus campañas publicitarias. Entonces yo la conclusión a la que he llegado con el paso del tiempo, y no te pienses que a esta conclusión llegué en los primeros años comprando tráfico, tardé mucho tiempo en darme cuenta, es que tenía que entender la analítica digital y más concretamente la analítica de Paid Media como la selección de métricas que realmente me dan claridad y no me aportan ruido para tomar decisiones. Por eso un día formé la pirámide de la optimización, donde arriba del todo tenemos el ROAS, se calcula Average Order Value entre CPA, el Average Order Value se calcula entre cantidad media por precio medio, el CPA por la parte de la derecha de la pirámide se calcula coste por clic entre conversión rate y el coste por clic se calcula dividiendo el CPM entre 1000 entre el CTR. Esto me dio una claridad absoluta de en qué métricas podía intentar incidir para así maximizar la rentabilidad de la campaña, es decir, de ROAS. Y alrededor de esa pirámide seleccionar una serie de métricas que yo las denominé termómetro, que me dieran contexto para saber realmente dónde estaba el problema en cada una de las métricas fundamentales de la pirámide, para así poder tomar mejores decisiones de optimización. Además, es importante que no veas la analítica digital como un enemigo, aunque no te guste. Yo, por ejemplo, nunca he sido de ciencias, mi campo siempre ha sido las humanidades, pero entendí que para ser muy buen media buyer, un media buyer de alto rendimiento, un media buyer cotizado en el mercado, tenía que hacerme amigo de la analítica digital, porque eso me iba a permitir pasar a un siguiente nivel, ya no estar en la zona de confort en la que le consigo buenos resultados
resultados a un cliente y las cosas van más o menos bien, sino pasar a nivel de ser capaz de escalar cuentas publicitarias, que eso en la realidad muy pocos media buyers en el mercado saben lograr. Con respecto al punto anterior, algo que me costó bastante interiorizar, te soy completamente honesto, además yo que soy media buyer de puro performance, que quiero el resultado a corto plazo, quiero conseguir un lead de calidad al menor coste en el corto plazo, quiero conseguir ventas rentables en el corto plazo, entendí realmente que la rentabilidad se tiene que buscar más en el largo plazo, que el ROAS es una métrica importante, pero que no lo es todo en publicidad online, que hay algo súper importante a día de hoy y que para mí cambia las reglas del juego completamente, que es ganar la batalla del CAC, es decir, ganar la batalla del coste por adquisición, que aquellos negocios que van a ser verdaderamente rentables, que van a perdurar en el tiempo y que van a construir y van a dejar un legado, son aquellos que se pueden permitir gastarse más en adquirir un nuevo cliente, incluso perdiendo dinero, incluso sabiendo que esa primera venta que van a conseguir no es rentable, porque cuando ganas la batalla del CAC optimizando lo que viene después, es decir, el lifetime value, que esa persona que se ha convertido en cliente luego te va a seguir comprando y recomprando, dejas fuera del mercado al resto de competidores, dejas fuera del mercado al resto de media buyers, porque te puedes permitir aumentar el volumen, llegar a más personas, porque confías en lo que hay después. Con lo cual, ¿optimizamos por ROAS? Sí, pero optimizamos sobre todo por lifetime value e intentamos reducir costes por adquisición, pero no sacrificamos una subida si sabemos que ese cliente va a ser rentable en el largo plazo. Esto es un cambio de visión de negocio total, que además el media buyer en muchas ocasiones tiene que aportarle al negocio, porque esto no lo ven todos los negocios y esto además es un valor añadido que el media buyer puede aportar y obviamente será pagado por ello. Yo tengo la suerte de haber comprado tráfico en muchísimas plataformas, como te he comentado al principio del vídeo. Algo que 100% tengo claro a día de hoy es que no podemos depender de un solo canal. Yo principalmente tengo experiencia en Meta, tengo experiencia en Google, tengo experiencia en TikTok, tengo experiencia en Twitter, tengo experiencia en Pinterest. Como he dicho, pues bueno, me considero un afortunado de haber tenido experiencia comprando tráfico en tantas plataformas. Pero si eres un media buyer que está especializado en Meta Ads y a ti te contratan únicamente para gestionar Meta Ads y es el único canal que tiene tu negocio, ¿vale? Puede ser rentable. Pero si hay un cambio en las condiciones de mercado, si nos encontramos con cualquier factor externo que hace que nuestros costes por adquisición en esa plataforma aumenten o, por ejemplo, que tengamos inestabilidad, eso puede matar un negocio por completo. El primer motivo por el que hay que diversificar canales de tráfico es por no ser dependiente de ese canal de tráfico. Pero hay un segundo motivo que también es muy importante, que es que el usuario cada vez es más multicanal. Está navegando por TikTok y de repente salta a Instagram. Ve unas cuantas historias y de repente se va a ver un vídeo de YouTube. Mientras está viendo el vídeo de YouTube, le habla su mejor amigo o su pareja por WhatsApp y se va a WhatsApp. Con lo cual, tiene mucho sentido que las marcas cada vez sean más multicanal, ya no solo a nivel orgánico, sino a nivel de pay media. Porque además, cuando generamos tráfico desde un canal, mejoramos el rendimiento indirectamente de otros canales. Por ejemplo, si yo genero tráfico de calidad a través de una campaña de Meta Ads, seguramente las búsquedas de marca aumenten y por lo tanto mis campañas de Google Ads tengan un mejor rendimiento. Relacionado con el punto anterior, y esto me encuentro, pero vamos, en muchísimas ocasiones que a los media buyers les falta interiorizar esto, y más concretamente, que esto también me lo he encontrado muchas veces, a los negocios les falta interiorizar esto, es que no se pueden copiar estrategias de un canal a otro. Yo no puedo desarrollar una estrategia creativa, por ejemplo, para Meta y exactamente los mismos anuncios utilizarlos para TikTok, aunque se cambie el formato, o utilizarlos para YouTube, aunque se adapte el formato, porque cada canal tiene su propia causística, porque cada canal tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia forma de operar, tiene su propia tipología de usuario. El usuario se comporta diferente en esa plataforma, con lo cual, si yo quiero potenciar el consejo anterior que te he dado, que es ser multiplataforma, lo que tenemos que hacer es poner recursos en cada una de las plataformas. Yo no puedo poner al media buyer experto en Meta a gestionar campañas de Google Ads si no tiene expertise en esa plataforma. Sí, quizá consigamos buenos resultados, pero nunca vamos a llegar al punto de escalar ese canal de adquisición, porque se necesitan recursos, tanto económicos como humanos, para cada tipo de canal de forma específica. Esto también es un cambio de mentalidad muy importante, pero que marca la diferencia. Y ya por último, me gustaría compartir una reflexión contigo. Es algo que he visto en la evolución del rol del media buyer. Se dice, y es cierto, que hemos pasado de un media buyer más técnico, más friki de la plataforma, más toca botones en una cuenta publicitaria, me da igual la plataforma que sea, a un media buyer más creativo, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es una demanda del sector, por lo que te comentaba anteriormente, por la parte de que se marcan diferencias, sobre todo en la parte creativa. Pero donde también he visto un gran cambio es que el media buyer no solo tiene que tener un rol asociado a las campañas de publicidad, sino que también tiene que aportar valor en otras áreas que no están
están relacionadas de forma directa con la publicidad online, como por ejemplo los sistemas de ventas, los embudos de venta, la construcción y definición de ofertas, cambios en el pricing, cambios en la entrega de producto. ¿Que un media buyer tiene que ser experto en estas áreas? No tiene por qué. ¿Que un media buyer tiene que dar este servicio? No tiene por qué, porque un media buyer al fin y al cabo es media buyer, es especialista y se encarga de gestionar campañas de publicidad online. Pero pienso que todo esto aporta un valor brutal y un valor extra al negocio que es totalmente diferenciador, que marca diferencias y que te hace mucho más apetecible y mucho más valioso de cara al mercado, de cara a las empresas que al fin y al cabo buscan un media buyer que se haga cargo de sus campañas de publicidad online. Y ahora sí, si has llegado hasta aquí, ya sabes más de lo que muchos aprenden en años, porque esto no ha sido un tutorial ni un vídeo de trucos. Esto ha sido una conversación honesta, cruda y real, de profesional a profesional de la publicidad online. He compartido contigo lo que no cabe en un curso, lo que no se puede decir, por ejemplo, en un hilo de Twitter, lo que solo se aprende cuando gestionas presión real, dinero real y expectativas de clientes y jefes reales. Y si algo quiero que te lleves de todo esto es que no se trata de dominar el Ads Manager, que sí, que también se trata de entender cómo funciona el juego de la publicidad online y sobre todo de saber quién eres tú dentro de ese juego. El pay media cambia, las plataformas evolucionan, los algoritmos se reescriben, pero lo que te hace fuerte no es seguir todas las reglas que están escritas, es tener tu propio criterio para saber cuándo romperlas. Ahora te toca a ti. Coge lo que te sirva de este vídeo, ignora lo que no y vuelve cuando lo necesites. Si este vídeo te ha dado claridad, foco o una buena sacudida a nivel mental, suscríbete al canal, porque lo que viene no será más contenido sin más, será más verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo.